Pues ya está. Está. Muy bien, buenos días. Voy a dar inicio a esta sesión sobre la materia de análisis vectorial. Estamos en los campos vectoriales. Entonces voy a compartir el siguiente material. Entonces vamos a compartir. Bueno, entonces aquí, como se puede observar, estamos ya en lo que es los campos vectoriales, como decía. En esta unidad, digamos, estamos ya en la unidad 3, entonces donde nos piden definir la interpretación física de campos vectoriales. Ahí se puede ser. Sí. Bien. Entonces aquí tenemos ciertas representaciones de cómo los vectores se van presentando de manera, pues podríamos llamarle física. Por ejemplo, aquí vemos un volante. Pues puede ser una pieza, no sé, de algún mecanismo. Por ahí también está el concepto de divergencia de un campo vectorial y por último el rotacional de los campos vectoriales. Definición de un campo. Un campo vectorial sobre una región plana R es una función f que asigna un vector f en x, y a cada punto en R. Esto es pues una definición muy, ahora sí, no hay cómo representarla, pero eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces también un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio es una función también que si estamos ya en el plano, en el espacio, pues ya contará con las tres variables, x, y, z, y ya estamos llamándole un punto en el espacio Q. Por ejemplo, un campo de velocidades describe un movimiento de un sistema de partículas en el espacio. Entonces, lo que vamos a, según el caso, si estamos en el plano o en el espacio, pues así será el modelo matemático que vamos a estar usando. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir entonces aquí ya regresó pero no. Bueno, vamos a ver. Bien, aquí tenemos un campo gravitatorio. Pues define pero en este caso pues, está la ley la segunda ley de Newton, que establece pues que la fuerza de atracción ejercida en una partícula de masa, por ejemplo, m, y en el espacio, y otra que estará también en el plano, o bien si lo queremos ver como en el caso del origen, donde estuviera la otra referencia. Observamos pues de que aquí en esta ecuación que acabo de señalar, vemos una masa menor y una masa mayor y una constante de gravitación. Si está en X, pues aparecería allí la variable X de posición y pues es un vector unitario. Si estamos en la dirección Y, pues estará la masa, la gravedad respecto de la dirección Y. Y un vector obviamente de posición, que es el R, con un vector unitario J, que son nuestros productos. Bien. Tenemos allí también la tercera dimensión. Entonces, generalmente, pues una fuerza gravitacional es espacial. Bien. Donde G pues, es una constante de gravitación y J y K son los vectores unitarios. Más abajo observamos aquí nuestro otro diagrama, que es el que tenemos aquí, flujo que forma un automóvil en movimiento. Se ven las líneas allí vectoriales, en este caso pues puede ser el aire o algunas partículas que pudieran estar en movimiento que van
encontrándose pues con el automóvil. Tenemos otra diapositiva, creo que sí. Muy bien. Observamos aquí un campo de fuerzas eléctricas, donde podemos ver, pues, aquí, donde tenemos líneas de flujo. Bien, entonces estas van siguiendo cierto comportamiento según la región y, bueno, cuestiones eléctricas. Entonces, por ejemplo, tenemos un campo definido como un campo cuadrático inverso. O sea, R de T en X de T, en Y de T en J y Z de T en K, que es un vector de posición. Entonces, el campo vectorial F es un campo cuadrático inverso si sucede esto. Aquí tenemos una constante entre una distancia por un vector, en este caso U, donde K es un número real y U, pues lo vamos a obtener como la magnitud, es un vector unitario, que todos sabemos que es R entre la magnitud de ese mismo vector, que es el que le da dirección a todos los vectores. Bien, y así se define también por la ley de Coulomb, en este caso, pues, está en un campo eléctrico. Bien, donde está también en el espacio, vemos aquí que hay una fuerza, una constante C, dos cargas y la distancia que hay entre esas cargas. Y por una dirección que es un vector unitario determinado tal como lo tenemos aquí en el otro cuadro. Y eso son las fuerzas. Donde entonces aquí también R, pues son las mismas componentes que tenemos aquí. C es la constante que depende de la elección de unidades. Y R, pues como ya vimos, es la magnitud. Q1 y Q2, pues las dos partículas. Un campo de fuerza tiene la misma forma que un campo gravitatorio, es decir, este mismo modelo matemático. Entonces, en este caso, pues le llamamos, como ya se había dicho aquí, un campo inverso. Campos conservativos. Aquí, por ejemplo, en la figura, todos los vectores parecen ser normales a las curvas de nivel de la que emergen, que van de salida. Porque esta es una propiedad de los gradientes. Es natural preguntar si el campo vectorial dado, por ejemplo, 2xy más yj, es gradiente de alguna función diferencial de f. Pues la respuesta es que algunos campos vectoriales denominados campos vectoriales conservativos pueden representarse como los gradientes de funciones diferenciables, mientras que algunos otros pues no se pueden. Entonces aquí lo que decía es que en cada punto sale un vector que es normal a esta curva de nivel. Entonces, este será normal en este punto, este será normal en este punto. Las intensidades dependen, pues, del efecto que esté recibiendo por ejemplo, si son fuerzas gravitacionales, qué tan cerca estén las partículas en una de otra. Entre mayor distancia, pues, las fuerzas van disminuyendo. Por ejemplo, si nos referimos al peso de un cuerpo sobre la superficie de la Tierra, conforme nos vamos alejando de la superficie de la Tierra, aparece como que vamos perdiendo peso. ¿Por qué? Porque es la G la que está cada vez más débil por la distancia que hay. Entonces la R, ese es, digamos, cómo se manifiesta. Tenemos entonces divergencia de un campo vectorial. Bueno, se ha visto que el rotacional de un campo vectorial F es a su vez un campo vectorial. Otra función importante definida de un campo es la divergencia, que es una función escalar. ¿Cómo lo calculo? Bueno, a través de esta modelación. Entonces tenemos que la divergencia en un campo vectorial f en xy
Pues sería como, ese es en este caso, MI más NJ. Ahora, ¿quién es M? Son, digamos, las partes escalares, M y N, de la función, y EI y J, pues son las partes vectoriales. Entonces, por ejemplo, la divergencia de un campo vectorial lo puedo representar como nabla punto la función en XY. Si está en el plano, será derivar la componente, digamos, en X respecto a X y de N respecto a Y. Si estamos en el espacio, aparecerá una tercera dimensión, en este caso sería P. Igual su modelo matemático, y esto nos produce la divergencia. Si la divergencia es igual a cero, entonces dice que F es de divergencia nula. Aquí tenemos un modelo matemático. La notación del producto escalar para la divergencia proviene de considerar este operador nabla que se utiliza como sí. Entonces, nabla.f en x, y, z, pues es igual el operador, pues es lo que tenemos aquí. El operador es la derivada respecto a las tres direcciones. Y como ya vimos, la función está en las tres direcciones, sería en x con respecto a y y respecto a z. Como es producto punto, quiere decir que voy a hacer la derivada parcial respecto a x de n. Y punto i, sabemos que es la unidad, la derivada parcial de n con respecto a y, j.j se vuelve la unidad, y la derivada parcial respecto de p respecto de z. Se convirtió pues en esta escalar. Esto nos dará un número. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí vamos en lo que es la divergencia y en este caso vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a ver. Okay. Bueno, entonces vamos a pasarnos a otra. Vamos a ver aquí. Tenemos esta y lo voy a compartir. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver algo relacionado pues con la divergencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial F se define como el producto escalar de un operador con F. Es lo que acabamos de ver en la diapositiva última de las anteriores que se expusieron. Volvemos a definirlo. Entonces, la definición de divergencia de un campo vectorial en el plano. Las ecuaciones que acabamos de ver. ¿Sí? Era derivar respecto a m, respecto a n, en las dos direcciones. Luego, pues aquí una ilustración, ¿verdad? ¿Cómo es que se pueden ir presentando esas líneas que ya sea que divergen o convergen? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo dos partículas, tienden una a ir de la parte roja a la parte a la otra partícula azul. Entonces ahí hay un campo vectorial y está ahora sí dándoles una representación. Entonces aquí lo podemos volver a repetir y vean cómo se va comportando. Entonces tenemos las dos partículas, ahí va, y la tendencia que tienen las líneas, en este caso de flujo, hacia la partícula azul. Bueno. Propiedades importantes de la divergencia. Se aplica a funciones vectoriales. La divergencia de una función vectorial es un escalar, como ya habíamos visto. Cuando la divergencia calculada sobre un volumen es diferente de cero, significa que en el interior de ese volumen las líneas de campo nacen o mueren. Es decir,
aquí está. Puede ser que las líneas vayan del exterior hacia el centro, o bien del interior hacia el exterior. Puede suceder, o sea, de las dos maneras. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. Una definición estamos en la parte de definición. Aquí está, si ahora está en el espacio. Las dos ecuaciones que lo hemos visto, en este caso ya espacial. Y si f es igual a 0, se dice que f es de divergencia nula. Hay una notación, la que ya hemos visto, aparece ese operador que llamamos nabla. Ahí está. Es un operador que habíamos dicho que derivábamos respecto a X, respecto a Y, etcétera, pero es un operador que le da forma de vector. Aquí está, aparece, y es lo que hicimos hace un momento en la diapositiva anterior, y llegamos a esta misma expresión. La interpretación de la divergencia es importante, su interpretación física. Si imaginamos que F es un campo de velocidades de un gas o de un fluido, por ejemplo. Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un flujo de salida, como se había comentado, sale del centro hacia afuera, o bien de afuera hacia el centro, o bien nada más están cruzando esta, digamos, como una membrana, pero allí no hay, dice que el flujo de salida es prácticamente, o es cero, pues. Bien, entonces la divergencia en campo vectorial mide la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente de un campo vectorial sobre la superficie que rodea a un volumen de control. Por tanto, si el campo tiene fuentes y sumideros, la divergencia de dicho campo será diferente de cero. Esto de fuentes o fuentes es cuando, por ejemplo, un vertiente de agua. Quiere decir que esa agua está brotando de un punto interior hacia el exterior y aparece, por ejemplo, una pequeña fuente, no sé, un pequeño río o una pequeña laguna que no se seca. Sumideros, cuando el agua, o en el caso del agua, bueno, se le permite que digamos, se penetre, se hunda, y pues viajando por un medio, en este caso, por ejemplo, una alcantarilla. Si es pluvial, por ellas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el agua fluya, entonces es como un sumidero. Pero cuando ya no es suficiente el diámetro, la capacidad de desalojo, entonces el agua, en lugar de irse por ese sumidero, empiezas a comportarse al revés. Puede ser que ahora brote el agua. Entonces es digamos, una analogía para entender cuándo es sumidero, cuándo es. Entonces, como se decía hace un momento, puede que vaya del interior al exterior o del exterior al interior. Es aquí un ejemplo. Si F representa el flujo de un fluido, la divergencia representa la tasa de expansión por unidad de volumen bajo el flujo de fluido, perdón. Condiciones. Si la divergencia es menor que cero, el campo se está comprimiendo. Posee sumidero. Si la divergencia es mayor que cero, pues el campo se está expandiendo, posee fuente, es decir, brota. Si es igual a cero, es incompresible, es decir, no modifica su volumen, no. Entonces, conforme el fluido pues se expande o bien se comprime, como se acaba de comentar. Hay las líneas de flujo de campo vectorial, se observa que el fluido se comprime conforme se mueve hacia el centro. Entonces F debe ser negativo, ¿sí? Si van hacia
Aquí está una representación, van hacia... Y aquí está su representación, menos XY menos YJ. Entonces, cualquier vector de estos que tenemos aquí, aquí lo representa esta función. ¿Sí? Porque van hacia, dice, hacia un sumidero, signo negativo. Si la línea de flujo de campo vectorial se observa que el fluido comprime conforme se va hacia afuera, entonces, ahí está, todos van hacia afuera. Aquí cambió el signo de la ecuación. Entonces, en aula F debe ser positivo. En las líneas de flujo del campo vectorial se observa que son circunferencias concéntricas en el origen, moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aparece que el fluido ni se comprime ni se expande. Ahí tenemos este caso. Entonces aquí, por ejemplo, cualquier vector, bueno, puede ser menos y más xj. Son las componentes que tiene cada uno de estos vectores. Este es el modelo y me está representando para cada punto. Entonces, por ejemplo, si y es negativo y x es positivo, pues estaremos en una situación, digamos, como por ejemplo esta, es decir, que la parte positiva esté, por ejemplo, hacia y apunta hacia abajo, hacia x apunta hacia la derecha, hacia la parte positiva. Entonces vemos aquí que todas las líneas de flujo son las que están alrededor de un punto. Entonces esto es como una especie de remolino. Ahí están girando, girando, girando. ¿Sí? Entonces dice que el fluido ni se comprime ni se expande. ¿Sí? Entonces, ahí están, se mantienen. Se muestran algunas líneas de flujo del campo F aquí. Nuestra intuición sobre compresión o expansión no es clara. Sin embargo, es cierto que las regiones sombreadas, ahorita vamos a ver. Aquí están. Entonces aquí, pues vemos que hay varios sentidos. Hacen esto, se acercan al centro y luego se retiran. Se acercan y se retiran, se acercan y se retiran. Entonces aquí como que da la impresión de dos cosas. Una, está como de entrada y luego la otra como que luego van hacia la salida. Entonces por eso se está el comentario. Que aquí se muestran algunas líneas de flujo de campo. Aquí nuestra intención sobre la compresión o expansión no es clara, porque es lo que acabo de comentar. Como que tuviera de los dos casos. Tenemos aquí un modelito XY menos YJ. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, XY y menos YJ, bueno, aquí nos está diciendo que X positivo y menos Y sería negativo. Pues son vectores que estarían como, por ejemplo, estos, en un punto, en este punto. Tiene componente en X positiva, pero en Y negativa. Y así vamos generando un número infinito de vectores para cada punto. Entonces, en cada punto, pues tendrá una magnitud, una dirección de esos campos vectoriales, como lo podemos observar aquí en esta gráfica. Tenemos entonces fórmulas. Nabla es lo que ya habíamos visto, que es derivada parcial respecto de X, respecto de Y y Z, en las tres direcciones. ¿Qué hacía falta? Bueno, la que llamábamos M, aquí pues le estamos llamando a X, a Y, a Z. Entonces la divergencia pues son este producto de esta parte vector, ambos son pues
pero es el producto punto. Como es el producto punto, y sabemos que el resultado de dos vectores aplicado el producto punto en ellos, nos dan un escalar, es decir, una cantidad. Entonces aquí este vector respecto de x con respecto de x aquí. Entonces aquí hay vectores unitarios que i punto i hacen el que sea la unidad y derivamos esta parte escalar, que es lo que habíamos visto anteriormente. Aquí pues es otra notación la que estamos representando. Pero finalmente es lo mismo, son los vectores, cuyo valor es pues un escalar. Repito, esto lo asocio con este con este, son las derivadas parciales, y este con este. Es decir, aquí el operador Nabla me está diciendo derivada parcial de A respecto de la dirección X. Y este es el vector unitario X en lugar de Y. Entonces sería X o I punto I sería 1. En este caso, X punto X, que es vector unitario, es la unidad. Para que no se vaya a interpretar como que fuera otra cosa de lo que se ha dicho. Es otra forma, otra nomenclatura. Algunos ejemplos. Calcular la divergencia de la función, en este caso seno de x más coseno de y. Ese es nuestro vector. Aquí está, tiene flecha. La operación dice entonces nabla.fx. Este es el vector, el nabla, que es un operador. Y nos decía que era derivada parcial respecto de x, en este caso de la función que tenemos aquí, y respecto de y. Quiere decir que entonces derivo seno de x, que es coseno de x. Derivada de coseno de y menos seno de y. Vemos que aquí hay un escalar, que sería entonces para un valor de x y un valor de y, así sería el valor de nabla.f, que es el valor de la divergencia en un determinado punto. Es decir, cuando x le demos un valor y cuando y le demos un valor, tendremos un vector, un valor particular para ese punto, para esas coordenadas. 2. Calcular la divergencia de la función. Cambia ligeramente x coseno de y seno de y por el vector unitario y. Este es vector unitario x. Igual, derivamos con respecto a x aquí y derivamos con respecto a y. Entonces aquí al derivar x, pues es la unidad por el coseno de y, entonces la unidad por coseno de y. Derivamos aquí menos y, ¿sí? Entonces menos, pero la derivada de y pues es coseno positivo y por eso nos queda como menos coseno de y. Pero observamos, coseno de y menos coseno de y, ¿qué sucedió? Se anularon y se volvió 0. Entonces esa divergencia tiene un valor 0. Uno de los casos que se habían comentado. Calcular la divergencia de la función. Seno de x nuevamente, coseno de y z cuadrada. Ya estamos en el espacio. Al derivar, como nos indica, aquí es coseno de x, aquí menos seno de y. Y derivamos z, que se volvió 2z. Podemos agrupar o dejarlo así como está. Cuando le demos un valor a x, y otro z, tenemos un valor particular de la divergencia de esta función. Aquí tenemos otra, calcular la divergencia de la función, logaritmo natural de x cuadrada, y cuadrada, xy en j, y logaritmo natural de y cuadrada, z cuadrada en k. Pues como nos indica, es derivar respecto de x, respecto de y.
Entonces, para m y n que tenemos aquí, entonces, pues derivamos obviamente lo que me está indicando aquí, lo cual nos lleva a 2x más 4y. Ya no estamos haciendo todos los pasos, pero esto es lo que nos debe dar. Obviamente que es algo que ya hemos visto cómo se derivan estas funciones. Bueno, entonces por dar un caso más, aquí igual tenemos partes logarítmicas, se aplican pues las derivadas de este término, de este término, de este término. Entonces, recordando las derivadas parciales respecto a cada dirección, pues vamos encontrando pues estos productos. Aquí pues sería la derivada de lo que tenemos aquí respecto de y. Aquí al derivar respecto de, digamos, en este caso de y, pues nos va a quedar nada más x. Y aquí otra vez es la derivada de esta logarítmica que nos da estos términos. Empezamos a agrupar hasta llegar hasta donde sea posible y simplificamos. Cuando tengamos un valor para x y y o un caso particular, esto ya va a tener un valor, pero finalmente ya podemos observar que es una escala, el resultado de la divergencia. La divergencia de esta función ya lo tenemos en dos coordenadas, x cuadrada y x. Derivamos con respecto a x, luego respecto a y. Y observamos que aquí es 0 porque no existe y. Aquí sí, 2x, y, al derivar respecto de x. Y nuestra función, o sea, la divergencia de esa función, es 2xy. Cuando le dé un valor a x y a y, tendré un valor particular de esa divergencia. ¿Ok? Con esto creo que concluimos. Perfecto. Entonces aquí, hasta acá tenemos las partes. Vamos entonces a... Bueno, entonces aquí este material pues ya les queda para ahora sí como ejemplos, que es la divergencia, que son los campos vectoriales. Continuaremos en una siguiente clase para reforzar un poco más estos contenidos. Por el momento, pues concluyo la grabación.